KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es el lunes 7 de junio, un día en el que, amanece lloviendo, así que a manejar con sumo cuidado en la ciudad capital y alrededores. Va a ser pues una situación que va a mantenerse el día completo, según el informe de SINAPROC. Bueno, ¿qué debe pasar mañana con nuestra selección? Ayer pues todavía quedaba euforia de aquel empate de goles que nos dimos el viernes contra Anguila, el sábado. 13-0. Bueno, un récord histórico de nuestra selección. Mañana con un empate pasamos a la siguiente ronda, porque pues, por diferencia de goles quedaría República Dominicana abajo. Vamos a ver qué pasa en el Rotcarú. Un día también en el que el presidente anuncia pago del bono digital. Así que atención, esta semana se realizará este desembolso. ¿Cuál es la situación actual en Perú? Atención, hasta contado el 80 exactamente, según radioprogramas del Perú, contado el 88.6%, 50.35% para Fuerza Popular que acaudilla Keiko Fujimori, 49.64% para Perú Libre de Pedro Castillo. Esa es la situación actual en las elecciones generales en el Perú. Y bueno, lo de México, parece que pues, la alianza opositora recobró fuerzas y pues le hace frente al proyecto del presidente. No está tan contundente la victoria de Morena como se hacía pensar. Atención, porque también pues Kamala Harris ya está en Guatemala. Hoy debe reunirse con líderes tanto del Triángulo Norte, recuerden, Guatemala, El Salvador y Honduras. En El Salvador, pues yo no sé hasta qué punto será esto factible. Dice el señor Bukele que va a usar el Bitcoin como moneda oficial de la República del Salvador. Recuerden que es una moneda que no tiene papel, una moneda solamente virtual, y para ello todo el mundo tendría que tener dispositivos electrónicos funcionando. Bueno, vamos a ver cómo le va en el experimento ese. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 NEC TV. Bueno, un día lunes, Fernando, como lo dijo Fernando, está lloviendo. Con cuidado. Nuestra recomendación... Bueno, recuerden, hoy juega Lotería 1, 7, 6 y 0. Nuestra recomendación, Fernando, es que la gente coja lo suave. Muy suave. Los baños para venir del oeste a Panamá están abiertos, pero está lloviendo y siempre el tráfico es más lento, más complicado. Siempre hay alguien que quiere tirársela de vivo, hace un accidente tonto y tranca todo. Póngase tranquilo en la radio, nosotros lo vamos a mantener informado, entretenido y sobre todo usted va a tener los hechos. Y usted decide qué hacer con ellos. Algunas cosas importantes en la política, pero yo quiero, Fernando, salir rápidamente de lo que es COVID mundial. Yo antes quisiera, José, y de parte de todo el equipo de aquí, de Nex y de KW Continente, pues enviarle nuestros mejores deseos a Flor Lisondro. Ayer fue operada de corazón y pues, va a estar en cuidados intensivos, así que bueno, nuestra compañera Flor Lisondro, que ustedes escuchan todas las tardes en KW Continente, pues está... Está joven, debe responder bien. Esperemos que responda bien. Así va a ser. Le decía que está surgiendo en el mundo países que están recibiendo duros golpes del COVID. Uno de ellos es República Dominicana, con un impacto en el sistema hospitalario muy grande por el incremento de esta nueva ola en COVID. 1.392 nuevos casos, 2 fallecidos y 52.234 casos activos. Y esto está poniendo una presión enorme al sistema hospitalario en República Dominicana. También decirles que tanto en nuestra frontera de Costa Rica como en nuestra frontera de Colombia, el problema es grave. Costa Rica ayer llegó a los 75.000 nuevos casos, 75.921 casos activos, y Colombia, que parece que las protestas le están pasando facturas, 168.369 casos. Ayer tuvo 24.050 nuevos casos
con 539 fallecidos. Mire la cantidad, se montaron sobre 500 y no han bajado. ¿No? Y sobre los 20 y pico mil de casos diarios. Estos son nuevos récords, estos son Sí, récords. cada día se está haciendo un nuevo récord. Nosotros terminamos ayer con 7.700 casos activos, uno de los países con menos casos activos, pero al alza. En las últimas 4 semanas hemos pasado de 3.800 a 7.700. Hemos pasado de 1.1 en positividad a 2.0. En aumento, sin duda, estamos en una ola. Sí. Ola. Sin duda. Ahora le hablo sobre eso, pero también preste atención a lo que está pasando en el resto del mundo. Si usted ve los números globales, El mundo amanece con pues, 29.306.862 casos activos, 3.759.357 fallecidos, 174.329.335 casos totales y 1.683.850.733 vacunados. si quiere recordar números sencillos, 174 millones de positivos, 33.7 millones de gente. Y ya casi 1.7 mil millones de vacunados en el mundo. Y esto nos lleva a nosotros a decirles que estamos frente a nuestros vecinos con serios problemas. La región, ayer el presidente Bolsonaro, en otro insulto más, no voy a decir las palabras sucias que dice, porque eso sería darle Prestancia. a algo que un presidente nunca debe hacer, insultar a la gente. Los mandó allá donde van las moscas. Sí, vale la misma cosa. En clase de forma de expresarse en forma de respeto. Algunas noticias antes de ir al centro de la política. La señora vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, que salió del aeropuerto de Andrews, ayer tuvo que regresar. El avión tuvo un desperfecto, un ruido, no sabemos ni vamos a saber qué pasó. Regresó, cambió de avión y ya está en Guatemala. Ella va a pasar un día en Guatemala, hablará con diferentes personalidades, pero va a hablar con el presidente. Agenda, fundamentalmente 3 temas. Uno, el tema de la migración, que es un tema fundamental para ellos. El tema del apoyo económico para el desarrollo de la región, condicionado a. El tercer tema, entonces, democracia, constitución, respeto a las leyes, corrupción y lucha implacable contra el lavado de dinero. Son las cosas que lleva ella, de ahí se traslada a Ciudad de México. Y fíjense lo que va a pasar, miren en el marco de que llega ella ahí. Ella llega ahí como vocera autorizada y designada por el presidente, aparte de ser vicepresidenta. Ella tiene una gran experiencia navegando con migrantes, no se engañe, ella fue procuradora de California. Fue senadora. Y ahora en su calidad de vicepresidenta se encuentra en una mujer de una gran personalidad, de una gran experiencia. Así que el que quiera jugar, el que crea que puede jugar ahí, vivo, se equivoca. Bien. Además de eso, ella llega allí y va para México. Ahora le doy los resultados en México, en la que López Obrador no recibió una buena noticias, pero llega también a Guatemala en el momento de el desarrollo de una de las crisis más profundas y absurdas, diría yo, que se está dando en Nicaragua. El presidente Ortega, dueño junto con la señora Rosario de Nicaragua, o se cree dueño, pues, lleva ya tres candidatos presidenciales presos, o por lo menos 2 y uno que está citado hoy. Ayer fue Cruz, ¿se acuerda? Roberto Cruz, o se llama Arturo Cruz, perdón. Arturo Cruz fue detenido en su regreso a los Estados Unidos, candidato presidencial. Anteriormente ya había detenido a Cristiana Chamorro en casa, en una aparataza, ¿no? Y está citado hoy Félix Madariaga, que es otro candidato presidencial. Yo creo que Ortega lo que quiere es hacer elecciones sin que nadie compita con él. Gana por forfeit. Gana por forfeit. En medio de esa situación de la crisis, en los Estados Unidos se espera que de hoy a mañana haga una serie de anuncios con respecto a Nicaragua. También se encuentra, ese es el escenario que está encontrando en Honduras. Hay un desastre y hay elecciones tanto en Nicaragua como en Honduras en noviembre.
Entonces, un poco la cartilla se va a poner sobre la mesa hoy. En el momento también en el que el presidente de El Salvador, Bukele, anuncia que ya va a mandar una ley al Senado, a la Cámara de Diputados de ese país, para legalizar el uso del Bitcoin como moneda de uso corriente. Esto le va a plantear un problema serio en confrontación con otros países que niegan esto y que ven en el Bitcoin. Yo creo que es una forma, no sé si Bukele al actuar solo entiende lo que está haciendo o que no ve los riesgos que significa esto, una moneda que no tiene sustento ninguno. No, y que no tiene sustento alguno. No, pero elude el sistema bancario, igual que el dólar no tiene sustento. Pero el problema es que este es un problema que puede utilizarse para muchas cosas, sí, pero que está teniendo un desarrollo. Y yo creo que nosotros debemos pensar en esto. Sí, pero también no olvidemos que es una moneda que ha caído más de la mitad de su valor en muy pocos meses. Pero es así, es up and down, sí, y sí, así mismo de bandazo a usted. Sí. En las economías actuales, esta es una moneda en desarrollo que hay que estudiarla. Pero los pros y contras son una larga lista. Bueno, así está la señora Kamala Harris, que mañana se traslada a México. En esta sesión, recuerde además, ¿no?, que el presidente Biden estará en gira el 15 y 16 a entrevistarse con el primer ministro Johnson de Inglaterra, va a hablar con la reina. Esta sería como el séptimo presidente que la reina de Inglaterra recibe. No, creo que son más Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, si no es 7, por ahí te cerca. No, Carter, Reagan, Bush, Clinton, Bush hijo, 11. 12, 13. Nada más y nada menos. Y de ahí él viajará a Ginebra para participar en una reunión de la NATO, de la OTAN. Recuerde que esto va a ser la próxima semana y de allí se moverá a Suiza para reunirse con el presidente Vladimir Putin. Los dos mandatarios en su primera gira hacia afuera, en persona. Bien. Ahora hablemos un poco de las elecciones que han transcurrido en el día de ayer. Primero, hablemos de lo que está ocurriendo en Perú. Fernando le leyó las cifras, con las cifras oficiales. Déjeme darle algunos resultados y tómelos. Primero que en este momento es difícil quién ganó las elecciones en Perú. No sabemos quién ganó. Si les doy los números, con el 88,7% hay un empate técnico. Pero 88,7% del total de votantes puede representar el cambio total de esto. ¿Por qué? Con el 88,7% falta todos sectores campesinos lejos y todo el sector indígena, donde Castillo debería ganar con un margen alto. Debería, pero eso no sabemos nosotros. Entonces no tome usted a personal si gana Castillo o gana, porque quienes tienen que decidir son los peruanos. Pero esto no está decidido. Ipsos publicó, porque no lo puede hacer dentro de Perú, publicó en la BBC de Londres, aparecen estos números recogidos de Ipsos, en la que en un conteo final, no boca urna, un muestreo que hizo de todas las urnas, le daba la ventaja con el 100% de ese conteo y un margen de error de 1%, le daba la ventaja a Castillo 50.2 contra 49.8 de la señora Fujimori. Esto es extraoficial. Lo cierto es que se continúa el conteo. Cuando esta cifra se hizo pública en Perú. Lo primero que se hizo fue un llamado. Tranquilo, que aquí todavía no sabemos. Está muy cerrada la elección, Fernando, para decir quién ganó. Al final, el pueblo peruano decidirá. Es el que ya eso está decidido, eso está en las urnas. Y se está contando. Y afortunadamente ha habido pocos incidentes. Muy pocos. Y esperemos que se mantenga así, por el bien de Perú. Lo que es cierto es que usted debe recordar que estaban habilitados para votar en Perú 25,9 millones de peruanos.
¿Cuál es el porcentaje de votación? No tengo la cifra exacta en este momento, creo que está por encima del 60%. Saque usted el 60% de eso, cada millón el 10% de eso sería aproximadamente 1 millón de votantes directos, que puede cambiar esta elección en cualquier momento. El voto extranjero está estimado en medio millón, donde hay más de 150.000 en España. Para votar, claro, no van a votar todos. Pero el voto extranjero no ha sido contado todavía, o por lo menos no ha sido, ya está contado, no ha sido abierto los sobres. Normalmente lo que se hace es se recibe, se cuenta y se abre al final. Pero se abre delante de todos. Hay todo un sistema trabajando para eso. De manera que en Perú es demasiado estrecho el margen para especular lo que para sea. especular nada, y nosotros no vamos a hacer ningún pronóstico. Lo que quiero recomendarle a ustedes es que miren lo que está pasando. Esa dinámica, lo que sí es cierto es que el proceso electoral peruano tiene la característica de haber llevado 2 candidatos a la segunda vuelta con un margen muy pequeño. Imagínense si uno hubiera ido segunda vuelta en Perú, hubiera ganado Castillo con 17 o 18%. Entonces, en la segunda vuelta, vota más gente, porque son dos candidatos que se van a enfrentar a un problema muy grande en Perú. Esta es la primera vez que el sistema financiero y económico de Perú está retado en forma tan violenta. Nunca había pasado una cosa como esta en los últimos 30, después de Velasco Alvarado. No ha habido un reto más grande que este. Por eso Vargas Llosa dijo que esta era la elección más importante de la historia del Perú. Cualquiera que sean los 2 candidatos que ganen, por las promesas que ha hecho Keiko y las promesas que ha hecho, estaríamos en 2 extremos, un populismo de derecha o un populismo de izquierda. Esto es como, se lo digo con franqueza ahora sí, esto es como creer que hay terrorismo bueno de derecha y terrorismo bueno de izquierda. Ningún tipo de terrorismo es bueno. Con el 89.1%, 50.32% para Keiko Fujimori y 49.67% para ve que se está cerrando. Y eso es muy difícil de determinar, porque faltan 8%, y ese 8%... No, faltan 11, casi 89.1, 11%. Ah, faltan 11.9. Aquí esto lo vamos a saber como miércoles. Bien, movámonos hacia otra elección. Que son 2,5 millones de votos. Del total, ahora póngale el 60% de esos 2,5 millones, son 6%, 40, son 1.300.000 votos. 1 millón y pico. Si vota el 60%. Bien. Fíjese lo que pasó en México. En México, recuerde que es la elección más grande de la historia de México en términos de la cantidad de candidatos que deben ser electos. Deben ser electos 21,000 candidatos. Electos. Hay más candidatos. Pero puestos de elección iban 21,000. Una de las cosas que sí estaba en juego, y fíjense qué cosa curiosa, en esta elección estaba también en juego la vida, el futuro de alguien que no está en las bolotas. ¿Sabe quién? López Obrador. López Obrador. Ahí se estaba midiendo si él, su corriente, Morena, era un partido hegemónico o su coalición, porque recuerda que se maneja con una coalición de los partidos verdes y un partido de izquierda de trabajadores. Eso es lo que es el gobierno del presidente López Obrador. Bien, veamos algunos de los números, porque esta es una elección compleja. Partamos por el Senado, por lo que es la Cámara de Diputados. Pero está compuesta por 500 miembros. Morena, de acuerdo a las primeras estimaciones, y ahora lo tomo del boletín del Tribunal Electoral de México, se estima que Morena pierda el 20% de los votos que obtuvo en la campaña pasada. Y quede Morena con aproximadamente entre 190 diputados a 200 y algo. Pero la coalición, que incluye al Partido Verde y a los trabajadores, este Partido de los Trabajadores, podría tener un margen entre 265 y 292.
lo que le daría a López Obrador mayoría simple, pero no le daría mayoría calificada del 75% para cambios constitucionales y más serios. De manera que ahí tendría que hacer alianza con la oposición. Con la oposición. Él perdió su partido. ¿Y quiénes ganan? La oposición, en una forma inédita, estaba representada en 3 partidos tradicionales que se unieron. El PRI, el PRD, el PRD mexicano, del cual también López Obrador fue. López Obrador fue parte de todo menos del PAN. Menos del PAN. El PRI, el partido PRD mexicano y el partido PAN, Partido de Acción Nacional. Estas 3 coaliciones, particularmente el partido PAN, creció enormemente creció con respecto a la oposición. Habría crecido porque estas son estimaciones hechas con base al voto, acuérdense que son estimaciones hechas por el Tribunal Electoral de México. Tendría entre 181 y 213 la coalición, pero con un crecimiento importante tanto del partido, así en este orden, del partido el PAN y del PRD, que pasaría de 48 a 78, prácticamente cogió oxígeno. El PRD. Y esto le plantea un problema al presidente López Obrador. Siempre se dice que cuando un presidente se considera tan importante, que cree que todos los días debe estar hablando, es porque cree que él es el que debe decir todo lo que pasa en esto. Y usted se fija que López Obrador habla todos los días de Dios. Todos los días tiene una cosa que se llama desayuno con él. Está como el otro de Venezuela y Colombia. No, pero está hablando todos los días. Sí, bueno, los otros también hablaban todos los días. Sí, el de Colombia hablaba hasta hace poco todos los días. Bueno, el comandante Chávez se pasaba horas. Y se paraba cuando él decía, ahí no había hora. O sea, no bueno, y hora. Bukele multó con $500,000 a las 2 compañías de cable que no pasaron su discurso en todos sus canales. ¿Qué sucede en esta proyección de México con respecto al gobierno federal? Casi todas las encuestas se movían a que López Obrador iba a agarrar mayoría calificada. Primero, que las estimaciones del Tribunal Electoral dicen que eso no va a hacer pasar. Ya veremos al final. Acuérdense que no estamos hablando de una elección cualquiera. 20,000 puestos que deben ser otorgados. Imagínense la cantidad de votantes que hay. Se trata de 13 gobernadores, todavía no tenemos la cifra de las gobernaciones, de 13 de 31 gobernaciones. Se trata además de miles de alcaldes, de diputados regionales, en fin, de áreas controladas por el narcotráfico. En fin, hay tantas cosas que están en juego en la votación, pero el gobierno federal es lo que llama la atención porque muchas de las figuras locales, Fernando, son eso, figuras locales. Lo que quiere decir que en México, a pesar de la pandemia, hubo una elección en la que se supone que habría votado el 52% de los 193 millones de personas que tenían derecho a voto, lo que equivaldría a unos 45 o 47 millones de personas, un poquito más alto incluso que las elecciones de 2015. En México no hay mucha... Una abstención alta siempre. Siempre. No tengo la abstención de Perú. Que tampoco hay claro cuántas personas realmente, cuántos mexicanos viven dentro de México. Esa es otra. Bien. Entonces, en los 2 procesos electorales vamos a tener que esperar las próximas horas. Y probablemente en el caso de Perú vamos a tener que esperar porque si la situación de esta estrechez, va a haber procesos de demanda de las urnas, de las actas, en fin. Pero la elección en Perú no está decidida, el pueblo peruano ya tomó su decisión, vamos a esperar ese veredicto y después en respeto al proceso electoral vamos a esperar que tener resultados y ver de los resultados, entonces ya en los análisis. Lo que sí le puedo garantir es que en Perú la guerra sucia llegó a sus extremos. Usted no tiene idea de las cosas que siguen, desde inventos de golpe de Estado, que tuvo que desmentir el Estado Mayor, desde militares de la derecha que militan se consideran actores todavía, incitando a la violencia. Nadie les paró bola. La jornada transcurrió
como debe transcurrir y no tenemos los resultados todavía. Recuerde además que hay un proceso que usted le debe dar seguimiento a lo que está pasando en Israel. En Israel, la alianza que se ha levantado, una alianza de un espectro increíble, de la ultraderecha, pero cuando habló de ultraconservadores, a palestinos, a israelitas palestinos de vocación árabe, ligados a Gaza. Entonces, de esa coalición, Netanyahu apuesta a dividirlas. Todavía no ha habido esa división. Hoy, en la primera prueba, ya estamos allá de mediodía, deben allá estar ahora mismo tratando de tumbar al presidente de Kenneth, que es uno del partido Likud del señor Netanyahu. Netanyahu ha llamado a bloquear, basta que él convenza a a uno o dos de la derecha para que no se haga. Él está acusando de todo lo que se le puede ocurrir. Aparentemente, el deseo de sacarlo a él, aparentemente es más grande, porque quiere un gobierno. Y Netanyahu no se puede dar cuenta que ya son 12 años seguidos. Sí. Más 3 que tuvo, son 15 en total. Pero bueno, preste la atención a esto que está ocurriendo. Hay una noticia que debemos estudiar todos. Una noticia que se generó este fin de semana, el sábado, cuando la Unión Europea decidió que todas las transnacionales deberían pagar un impuesto a las naciones de 15%, como mínimo. Fíjese lo que le estoy diciendo. Esto es una decisión histórica. Y nosotros tenemos ahora en Panamá, nuestro Ministerio de Economía, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Y por qué la Unión Europea toma esta decisión? Como una forma de financiar a nuestros países. Los grandes déficits. Y es una decisión extraordinaria, ¿no? Sí, no, sí, sería ¿Cómo se implementa eso? No sé. No sé. La decisión es una decisión que viene de la Unión Europea. ¿Cómo reaccionará, por ejemplo, China? ¿Cómo reaccionará Estados Unidos? Otros países, la Unión, Inglaterra, porque ya Inglaterra no pertenece a la Unión Europea. ¿Cómo reaccionará Rusia? ¿Cómo reaccionará Japón? Porque esto nos permite a nosotros 15% obligatorio a los impuestos en las transnacionales. Eso incluye farmacéutica, petrolera, minera, etc. Es una de las noticias más importantes y no las veo en primeras planas. Se puede convertir también en una oportunidad para los países que no lo implementen. Bien. Y lo último, termino con la desfachatez, porque eso no tiene otro nombre, del secretario general de la OEA, que no entiende su papel. De acuerdo a los reglamentos de los OEA y todos los que lo conocen, el secretario general no tiene ningún mando ni jurisdicción sobre ningún gobierno, ni sobre ningún ministro de Relaciones Exteriores. Y ayer se puso a pelear con el ministro de Relaciones Exteriores de México, nada más y nada menos. Es un tete a tete y le han dado una mandada. Este es Almagro, interesado en una confrontación en México, en un proceso, medio proceso electoral, en vez de estar preocupado por la situación de Colombia. La situación en Colombia, le digo esta controversia porque Almagro constituye una aberración, porque ¿quién es el secretario general? Es el hombre que tiene que interceder en los procesos en una forma neutral, ¿no? Bueno, Bukele le votó, no preso a un enviado especial de El Salvador, un exalcalde de San Salvador, y dijo que se retiraba de la Comisión de Asuntos Internacionales de la OEA por este nombramiento. Así que presten atención a esta controversia. Y ayer los huelguistas, los del paro, se retiraron de la reunión, ya que el presidente presentó unas reformas a la policía cuando está llegando, en el día de hoy debería estar llegando la Comisión de Derechos Humanos, que ahora le permitieron entrar, y la confrontación sigue allí. Ambos apuestan a la confrontación y la confrontación seguirá por un periodo más hasta que alguno de los dos se canse y el daño estructural a la democracia ya está hecho. A la vuelta, vamos a hablar de COVID Panamá, cómo las cifras de nosotros nos indican si estamos o no en una tercera ola. Te lo adelanto, estamos en el desarrollo de una tercera ola. Cuán difícil sea para nosotros va a depender del grado de disciplina, porque ya no se trata de decisiones que ya usted sabe lo que está pasando.
están muriendo jóvenes, se están enfermando jóvenes, y jóvenes entre la edad de 40 a 50 años están muriendo. A la vuelta le doy los números nuestros y hablamos de otras cosas. Por ejemplo, quisiera hablarle sobre la transparencia en el sector eléctrico. Yo apuesto a la transparencia. Y le voy a decir qué cosas me gustaría que la Cámara de Comercio publique hoy para que tengamos transparencia. Les voy a hablar de las grandes deficiencias de Naturgy y de cómo la tarifa eléctrica de hoy está golpeando tan duramente a los usuarios del sistema. Así es.